Que le grita a mi pueblo: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la llama, llama! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí, Señor. Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir.
Gloria a Dios, amén. Amén. Evangelio según San Juan, en su capítulo 17, versículo 1 hasta el 3. Amén. Lo vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Amén. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, gracias te doy, Padre Celestial, por permitirnos estar en tu casa para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que abra nuestros corazones a la voz de tu palabra y que sea voz de Dios y no de hombre, hablando a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pido en esta hora que tu palabra pueda caer, Señor, en buena tierra y que produzca el fruto que sea necesario, Señor, para que podamos crecer en tu gracia y en tu favor, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre en esta hora y te pido, Padre, que la presencia de tu Santo Espíritu se haga sentir conforme tu palabra va siendo predicada, Señor, y que dé ese efecto, Padre, necesario, Padre Celestial, y que tu palabra haga la obra en nuestras vidas, porque necesitamos cada día más de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es que el tema de la predicación tiene por nombre las evidencias auténticas de un cristiano verdadero. Aleluya. Amén. Amén. Las evidencias auténticas de un cristiano verdadero. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, el último que hemos leído. Solo escuche. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero yo quiero que usted le ponga atención a esto, ¿verdad? Que no solo lo leamos, sino que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe qué es lo que la palabra nos está queriendo decir acá. Pero fíjese que el cristiano verdadero nace, o ese camino nace cuando el hombre le entrega su vida a Jesucristo. Cuando el hombre le entrega su vida a Jesucristo, produce un nuevo nacimiento. Aleluya. ¿Sí? Entonces, esa salvación se vuelve instantánea. Pero también la salvación tiene que ser progresiva. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, y le dice a los filipenses, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y yo no sé si usted cuida su salvación con temor y temblor, hermano. Sí. Pero para meditar en eso, ¿verdad?
Entonces cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo y se produce ese nuevo nacimiento, fíjate que nosotros empezamos a experimentar como cristianos, ya desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, empezamos a experimentar como cristianos la vida eterna. O sea, no tenemos que morirnos y llegar al cielo para que usted empiece a experimentar lo que es la vida eterna, sino que ya desde el momento en que nosotros, hermanos, creímos en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y nadie llega al Padre si no es por Él. Desde ese momento ya fíjese que la vida eterna ya se empieza a producir en nosotros. O sea, ya hay vida eterna en cada uno de nosotros. Imagínense. Pero aquí, hermano, está lo más tremendo. Porque ser cristiano y tener la vida eterna, ¿saben qué se basa, hermano? Ser cristiano y tener la vida eterna se basa, hermano, en que nosotros tenemos que conocer a Dios y a su Hijo. Amén. Aleluya. Si yo no conozco a Dios, no conozco, hermano, a su Hijo, entonces yo no soy cristiano y tampoco tengo la vida eterna. O sea, yo no sé si usted me entiende o me sigue, pero lo que le quiero decir es que lo que es ser cristiano y tener la vida eterna consiste, hermano, en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y a su nombre. Entonces cuando el hombre es llamado por parte de Dios a que le entregue su vida a Jesucristo, cuando el hombre es llamado de parte de Dios que le entregue su vida, lo que Dios quiere, hermano, es que el hombre le conozca. O sea, no me voy a volver yo cristiano y no saber quién es Cristo y no saber quién es Dios para mí. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. para que yo conozca a Dios, para que yo conozca a su Hijo, a Jesucristo, aquel que me ha rescatado de donde nos encontrábamos, hermanos, ¿verdad? Fíjese que para eso nosotros tenemos que llegar a esta conclusión, y le voy a decir cuál es: que para que yo conozca a Dios y conozca a su Hijo, fíjese que tiene que haber una comunión íntima con el Hijo. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Acercarme yo a Él. Fíjese que Enoc, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Amén. No dice la palabra que Dios caminó con Enoc. La palabra dice que Enoc caminó con Dios. Aleluya. Amén. Mira, hermano, que está a la par, ¿estás tú caminando con Dios? ¿Estás tú caminando con Dios? Aleluya. Porque ¿sabe qué? Hay evidencias de quién es un verdadero cristiano. Gloria a Dios. Yo no sé si usted quiere saber hoy. Amén. Aleluya. Porque fíjese que en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora, que es un tiempo, hermano, de engaño, de error, un tiempo de apostasía, fíjese que es muy importante que nosotros sepamos qué es ser un verdadero cristiano y qué es ser un cristiano impostor o falso. Es importante
importante, ¿verdad? Le digo por qué. Porque fíjese que aún los falsos, los apóstatas, los que se han alejado de la verdad, de la fe, fíjese que ellos dicen que tienen comunión íntima con Dios y que andan en su presencia. Aleluya. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, hermano, y descubrir quién es, hermano, un cristiano verdadero y quién es un cristiano falso delante de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque fíjese que el cristiano verdadero es aquel que realmente tiene una comunión íntima con el Hijo y con el Padre. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo de Dios, de guiarnos al Padre y al Hijo. Pero cuando nosotros, hermano, nos alejamos de esa comunión, porque fíjese que todos reclaman tener esa comunión íntima con Dios. Todos. Y mire que es importante, hermano, ser cristiano y tener la vida eterna, es conocer al Padre y al Hijo. ¿Sabe quién es? Dígale, hermano, que está a la par. Conoces al Padre y al Hijo. Aleluya. Gloria. Porque dígale que hay evidencias. Aleluya. Entonces ahora vamos a saber, ¿verdad? Primero, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que le conocemos de verdad? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de que le conocemos a Él de verdad? Esa es la pregunta. La otra, ¿qué es lo que distingue un creyente genuino de un falso o un impostor? Esas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuáles son las pruebas que acreditan a un cristiano verdadero? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle la gloria al Padre en esta hora. Fíjense que la verdad, esto sí a mí me interesa, ¿va? Saber la diferencia entre un verdadero y un impostor. Saber entre quién es genuino y quién es falso. Y saber si realmente le conozco a Él. Eso es algo que nos tiene que interesar, hermano. Porque si los falsos, los apóstatas, los maestros, hermano, que enseñan el error, ellos reclaman eso, de que tienen comunión íntima con Dios y están en su presencia. Tenemos que ver si eso es así. Aleluya. Y fíjese que las evidencias están en la palabra de Dios. Vamos a empezar con la primera. Vaya a la epístola de Juan, a la primera epístola del apóstol Juan. Amén. Porque fíjese que si ser cristiano es tener vida eterna, es fundamentalmente Aleluya. conocer a Dios. Eso es fundamental. La epístola, la primera epístola. Aleluya. Bueno, muchos la conocen por carta, pero es una epístola general. No tiene un destinatario. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 1 y su versículo 5, vamos a ver ahora por la palabra de Dios la primera evidencia auténtica de quién es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que realmente tiene una comunión íntima con el Padre. Amén.
El tener una comunión íntima, fíjese que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, pero solamente si dedicamos tiempo a estar en su presencia. Aleluya. La clave de conocer el corazón de Dios es tener una relación con Él, una relación personal. Fíjese, en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice la palabra de Dios, miren: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Imagínense. Póngase a pensar que el apóstol Juan, dice que él escribió esta epístola ya estando él anciano, a las iglesias de Asia, estando él en Éfeso, a finales ya del siglo I de la era cristiana. Ahora póngase a pensar qué es lo que el apóstol Juan vio, que los otros apóstoles ya no pudieron ver, porque él fue el último en morir. Fíjese que el apóstol Juan logró alcanzar a ver la apostasía que estaba entrando a la iglesia allá en ese entonces, hermano. Él empezó a ver en las iglesias cómo los maestros falsos empezaban a introducir la apostasía, a negar la divinidad de Jesús. Mire lo que miraba el apóstol Juan. Porque querían introducir, hermano, lo que era la filosofía griega con el cristianismo. Y la primera herejía con la que se enfrentó la iglesia, casi 300 años, hermano, fue el gnosticismo. Y del gnosticismo, fíjese que se desprendió el docetismo y el ascetismo, que tenían que ver mucho con la personalidad de Jesucristo, con su divinidad también. Y mire, que la primera evidencia de un cristiano verdadero empieza con esta gran declaración del apóstol Juan, diciendo, mire, que dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Fíjese que el apóstol Juan está hablando aquí de la santidad absoluta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo, hermano. Y en la santidad de Dios dice que no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La primera evidencia, hermano, de que un cristiano es verdadero, fíjese que es la santidad. Veo que solo alguien dijo amén, ¿no? Es la santidad, hermano. La santidad es la primera evidencia auténtica de un cristiano verdadero. ¿Y sabe qué es la santidad? La santidad es esta. La santidad es andar en luz. Esa es la santidad, ¿no? Andar en luz. Aleluya. Fíjese que
Eso es lo que reclamaban los maestros falsos. Los maestros falsos, hermano, en el tiempo ya del apóstol Juan, ellos reclamaban, hermano, la santidad. Y fíjese que el apóstol Juan les dijo que estaban ellos erróneos. ¿Y sabe por qué? Vea el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con Él en esta hora? Que le den la gloria al Padre. ¿Hay alguien aquí que tiene comunión con Él? Hay alguien que le dé la gloria y la honra. Porque empieza el apóstol Juan a decir, si decimos que tenemos comunión con Él. Aleluya. Y andamos en tinieblas. Aleluya. Imagínense. Aleluya. Mentimos y no practicamos la verdad. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice que los falsos reclamaban, hermano, tener santidad. Y fíjese que cada uno puede, hermano, reclamar tener santidad. Pero yo le voy a decir por medio de la palabra de Dios que es la santidad. La santidad, hermano, es aquel que no anda en tinieblas, sino que anda en luz. Y a su nombre. Aleluya. Santo. Si yo digo que tengo comunión con Él, pero todavía ando en tinieblas, miento. Y la verdad no está, dice, en mí. Fíjese que no se puede tener comunión con Él si todavía está en tinieblas. Y eso fue lo que el apóstol Juan le dijo a los falsos. Ellos decían y reclamaban, fíjese, tener comunión con Él, pero andaban en tinieblas. Y dice el 7, mire, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo Jesús? Fíjate que una persona no puede reclamar santidad si todavía está en tinieblas. Mire qué contraste. Pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión con Él. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, fíjese que la luz representaba dos cosas. En el Antiguo Testamento la luz representaba la revelación de Dios y también su salvación. Pero fíjese que acá la luz representa la santidad. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que esté en luz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero fíjese que si hay algo que todavía esté en tinieblas en su vida, usted tiene que llevarla a la luz. Amén. Porque cuando se lleva lo que está, fíjese que cuando se lleva lo que está en tinieblas a la luz y se le presenta a la luz, dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. Amén. Amén. Pero mire qué error más tremendo entonces, donde llega la falsedad, porque cuando alguien dice, hermano, que está en luz, pero su vida está en tinieblas, está equivocado, y como está, hermano, erróneo, no es capaz de presentar su pecado delante de Dios Aleluya. y confesarlo delante de Dios para que Dios lo perdone y lo limpie de todo pecado. Y a su nombre.
Fíjese que mi alma alaba la gloria de Dios. Porque fíjese, hermano, que no se trata, hermano, de que usted no tenga algo en tinieblas. ¿Sabía usted que todos pecamos? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Todos pecamos, hermano. Cuando haga algo en tinieblas, hermano, llévelo a la luz. Y fíjese que la luz borra la tiniebla y nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero cuando el hombre, hermano, en su afán, en su error, en su apostasía, dice tener comunión con el Señor y está en tinieblas, ¿sabe qué es lo que dice? Dice eso. Ve el 8. Si decimos que no tenemos pecado, miren lo que decían los falsos en ese tiempo, hermano. Ellos, hermano, reclamaban estar, hermano, íntimamente en comunión con Dios. Reclamaban ellos, hermano, decir que ellos no tenían pecado, hermano. ¿Y qué le dijo el apóstol Juan? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, lo que se está en tiniebla, se tiene que confesar delante de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos creen eso? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gloria. Así es. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? En este tiempo, hermano, que estamos viviendo de apostasía, nosotros tenemos que ver, hermano, quién es el que está caminando en santidad. Y el que camina en santidad, hermano, no es aquel, hermano, que ora más, que ayuna más. El que está en santidad es aquel, hermano, que tiene la capacidad de llevar lo que está en tinieblas, presentárselo a Dios, a Cristo Jesús y pedir perdón. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto me alaba? Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero que no se trata de que usted sea santo por sí mismo. Se trata, hermano, de que nosotros llevemos lo que está chueco, lo que está torcido de nosotros delante de Dios. Amén. Y decirle, Señor, perdóname. Amén. Pero el que está en el error y en el engaño no hace eso, hermano. Cree que está bien. Dice que el que está en el error dice que no llega a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Y eso es lo que nosotros vemos ahora en la iglesia actual de la Odisea, hermano. Gente, hermano, predicando de santidad, pero están en tinieblas. Aleluya. Porque la primera evidencia de que yo soy un verdadero cristiano y que estoy en comunión con el Padre y el Hijo es de que tengo que andar en luz. Porque santidad es andar en ¿qué, hermano? En luz. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El mantener una relación de comunión estrecha y constante con Dios supone cumplir ciertos requisitos de carácter moral y doctrinal. Son ciertas exigencias relacionadas con lo que creemos y cómo nosotros nos comportamos y vivimos. Los falsos maestros afirman tener una comunión especialmente íntima con Dios, pero el apóstol Juan solo podía ser cierta si iba acompañada por las características que marca cada verdadero hijo
de Dios. Vea la segunda evidencia. Vea el versículo 3. Esta es la segunda evidencia de quién es un verdadero cristiano. ¿Tres de qué? ¿De qué? De ahí mismo. Sí. Cuando nos vamos a otro libro, yo les digo el libro. Tres. Capítulo 2, versículo 3. Oh, dos, tres, ahora sí. Amén. Ahí lo tenemos. Amén. Mire sí, en la primera carta, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 3. No tiene que ir lejos. Y en esto sabemos, mire, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjese que la otra evidencia de un verdadero cristiano es en guardar su palabra. Fíjese que eso caracteriza a un verdadero cristiano. ¿De qué hablamos? De la santidad, que es andar en luz. Pero la segunda evidencia de quién es un cristiano verdadero, ¿sabe cuál es? Es el que guarda su mandamientos, su palabra. Dígale, hermano, que está a la par, guarda su palabra, dígale. Porque si decimos, hermano, que le conocemos y no guardamos la palabra, dice que somos mentirosos. Vea el 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Y también dice en el versículo 6, todo el que dice que permanece en él, Debe andar como él anduvo. ¿cómo anduvo? Aleluya. Él anduvo haciendo la voluntad del Padre. Amén. Todo el que dice que es cristiano debe de andar como él anduvo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Guardar su palabra. Aleluya. El 5, antes de llegar al 6. Pero el que guarda su palabra, mire, mire cómo dice. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Vea la segunda evidencia que nos da el Señor. De que los falsos maestros, los apóstatas, reclamaban tener una comunión íntima con el Padre, pero no estaban caminando ni en santidad y no estaban guardando su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y usted sabe que la palabra de Dios nos ha enseñado. Si quiere, miremoslo en el Evangelio según San Juan, su capítulo 14, versículo 15. La obediencia a guardar su palabra. Desde que la persona que camina con Dios tiene que anhelar sinceramente guardar su palabra y se tiene que esforzar a vivir en ella. ¿Con qué? 14, 15. Ahí está. Y me amáis guardar mis mandamientos. Mira qué dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, decir yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo y no guardar los mandamientos es no amarlo.
Porque el hombre viejo no se deshace con las palabras, sino se deshace con los hechos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire esa evidencia. Entonces todos pueden reclamar, hermano, estar en comunión con el Padre y el Hijo. Pero hay ciertas evidencias y son requisitos que el Señor pide para que nosotros sepamos. Cuando alguien dice que ama al Padre y no guarda sus mandamientos, la Biblia dice que es mentiroso y la verdad no está en él. Es que es fácil, hermano, para medio mundo, hasta para el apóstata, es fácil decir que ama a Dios. Pero hay que guardar su palabra. Vea el 24. Versículo 24. Sí, el versículo 24 de ahí mismo. El que, mire que dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, dice. Aleluya. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al hermano que está a la par, sincérese con él y dígale, tú tienes que avanzar en la santidad y en guardar la palabra. Dígale. Tienes que andar en la palabra y guardar y vivir en santidad. Tienes que avanzar en ese camino, dígale. Amén. Aleluya. Si usted se estancó en lo que es la santidad y en guardar la palabra de Dios, hermano, y no está avanzando en esto, hermano, que nos lleva a tener comunión con el Padre, con el Hijo, Aleluya. entonces hay estancamiento ahí. ¿Cuántos quieren avanzar? Amén. Aleluya. Que diga amén. Amén. Avanzar en la santidad y avanzar en la obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque la obediencia, hermano, es señal no solo de conocer a Dios, sino de amarle. Amén. Mire lo que es la obediencia, la señal más grande. La obediencia es señal de no solamente conocer a Dios, sino también de ¿qué? De amarle. Amén. Aleluya. Tenemos que avanzar cada día más. Alguien que quiera decir esto conmigo, al Padre y al Hijo. Señor, ayúdanos a avanzar en la santidad y en guardar tu palabra. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. El que es puro, que se purifique todavía. Amén. Alguien tiene que darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. El que es santo, que se santifique todavía. Y el que es inmundo, Que sigue. imagínense, Que entregue su alma a Cristo. hay que avanzar en la santidad y en la obediencia. Le digo por qué, porque eso es muy importante para que nosotros tengamos comunión con Dios. Sí. La tercera, vea la tercera. Vamos a primera de Juan. Y vea el capítulo 2, versículo 7. Juan 2:7. Primera de Juan 2:7. La tercera. Tercera de Juan. No, la tercera evidencia. Oh, ok. Si yo estoy diciendo primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Esto que sigue es la tercera evidencia de que un cristiano es verdadero. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y dice el 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora vea el 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Alguien que Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria. dígale, hermano, que está a la par, no aborrezcas a nadie, diga. Si aborreces a alguien, todavía estás en tinieblas. De que la tercera evidencia de que usted es un verdadero hijo de Dios es el amor a los hermanos, hermano. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si yo digo que ando en luz y aborrezco a mi hermano, mire que dice el apóstol Juan, dice el 8, el 9, está todavía en tinieblas. Y el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es que una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor es que nos enseñe a amar al prójimo, hermano. Que nos enseñe a amar al prójimo. Pero fíjese que es fácil que nosotros queramos a aquel que nos hace todo bien. Pero verdad que cuesta mucho que usted quiera a aquel que lo lleva así ya cargado. Aquel que usted no le cae bien, que como que la sangre no cuadra. Es que tenemos que amar al hermano, ¿no? El que ama a su hermano permanece, dice. El 11, pero el que aborrece a su hermano, el 11, véanlo. Pero el que aborrece a su hermano está en donde está. Mire que dice dos cosas. Escuche bien qué dice. Dice, mire que dice, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Si no sabe a dónde va, ¿sabe por qué? Porque mucha gente se va a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque aborreció a alguien. No pudo perdonar a aquel que le quedó debiendo, que le hizo una maldad. No lo pudo perdonar. Y fíjese que se va con ese odio en su corazón. Pero en la locura de él piensa que está bien con Dios y no sabe a dónde va, ¿no? Dígale, hermano, que está a la par, tú tienes que estar seguro a dónde vas, dígale. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si todavía hay algo en el corazón de alguno de nosotros, tiene que estar seguro a dónde va, fíjese. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque esas son características, hermano, de quién es un verdadero cristiano, hermano. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios en estos tiempos? En estos tiempos dice que porque el pecado se aumenta, dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Así dice la palabra de Dios. Y por eso fíjese que ahora hay un aborrecimiento al prójimo. Fíjese que en las iglesias ahora ya se hace acepción de personas y la Biblia dice que no hay que hacer acepción de personas. En las iglesias se menosprecia al más chiquito.
Dígale, hermano, que está a la par, no menosprecies a nadie, dígale. Eso es pecado. Hoy en día en la iglesia ya hay grupos. Ya estás en sus grupos, eso es cierto. Los de la más alta alcurnia aparte con el pastor, los que ofrendan y diezman más, los más pobres aparte. Y eso está bien dicho. Hacen sus grupos, los de más alta alcurnia, los que están a la par del pastor en un lado y el resto marginados, hermano. Fíjate que eso no tiene que ser así. Jesús se vino y se sentaba con los pecadores, los publicanos, con las prostitutas, hermano, porque Él vino a buscar lo que está perdido. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay iglesias que al borracho ya no lo dejan entrar. Y si va mal vestido, tampoco lo dejan entrar, hermano. Ahora ya hacen grupos, hermano. Un pastor aquí, porque invitó a predicar un hermano, pastor. Venía de México y como iba con pantalón de, nosotros le decimos allí, yo leí de mezclilla. Y le dijo, pasó a predicar el hermano, un bonito mensaje, y le dijo después, hermano, le digo, pero ¿cómo te atreviste a subir al altar con esa ropa, con ese pantalón? Mira que te iba a dar un reconocimiento, le digo, pero ya no te lo voy a dar. Y le dijo él, ay, quédese con su reconocimiento, a mí me basta con que Dios me reconozca, le dijo. Amén. Aleluya. Que así tiene que ser, hermano. Gloria a Dios. Creo que eso ya lo predicamos una vez acá, honrando al Hijo, amén. De que nosotros tenemos que ser honrados por el Padre, no buscar la honra de los hombres, hermano. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y fíjese que eso se ve en la iglesia en este tiempo. Por eso es que está la evidencia que nosotros tenemos que tener, hermano. Debe ser realmente tenemos comunión con el Padre y si lo conocemos. Mire lo que dijo Jesús en Juan 13:34. Ahora ya hacen sus grupos aparte, hermano, en las iglesias. Los de la alta alcurnia en un lado. Los chichincles, diría yo, ¿ah? Los aduladores en un lado, ¿ah? Ahí no hay nada. Ahí son. Los chichincles, ¿qué otro nombre tiene? Los lambebotas, los chupamedias. Los colectadores. Juan capítulo 13, versículo 34. Amén. 13:34. Ahí estamos. Un mandamiento, dijo Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy. De esto se estaba refiriendo el apóstol Juan, escuche. De esto, porque el apóstol Juan lo escuchó, ¿no? Y el apóstol Juan era conocido como el apóstol del amor, el que se sentaba al regazo de Jesucristo. Y mire que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, esto es más fuerte, porque mire cómo dice. Dice que os améis unos a otros, no como usted ama, sino como yo os he amado. Esto es grande, hermano. Aleluya. Que también os améis unos a otros, pero mire como Cristo nos amó. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, Aleluya. si tuviereis amor los unos a los otros. Mire, subráyelo ahí y que no se le, pídale a Dios que no se le olvide esto. Porque en el tiempo, cuando venga el tiempo, hermano, y alguien le haga un daño o le quiera hacer un mal, que no se llene su corazón de rencor, de amargura, de odio, sino que el corazón esté limpio. Que en vez de aborrecer al prójimo, nosotros podamos amarlo, así como Cristo nos amó. El amor. Vamos por
la número 4 ahora. ¿No era San Juan 4? No, vamos a ver 5 ya. la cuarta evidencia. Ya solo me faltan 2 acá. Regresemos a donde empezamos en Primera de Juan. Si una persona afirma conocer a Dios y no muestra ningún interés en vivir conforme a la voluntad de Dios, está demostrando que sus palabras son mentiras y su vida está distanciada de Dios y de la verdad. En Primera de Juan, capítulo 2. Ahora va a ver la cuarta, 2:15. Mire, tenemos la santidad, que es andar en luz, la obediencia, que es guardar la palabra, el amor, que es el amor al prójimo, y está la número 4, la separación, la prioridad de no amar al mundo. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe usted cómo puede distinguir a un cristiano que no está en comunión, hermano, con el Padre y con el Hijo? Aquel que anda todavía en el mundo. Aquel que ama todavía más el mundo y su prioridad no está en Cristo, sino que está en las cosas del mundo. Cuando usted ve a un cristiano que ama más el mundo y ama más los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, usted se va a dar cuenta que es falso. Es un cristiano impostor. Una iglesia podrá, hermano, en una iglesia, porque fíjese que ser salvo no solamente irse a encuevar a una iglesia, hermano. No es eso. No, lo que nos va a salvar a nosotros no va a ser una denominación. No va a ser el tamaño de la iglesia. Lo que nos va a salvar, hermano, es nuestra relación con Cristo Jesús, de cómo nosotros andamos con Él. Pero si nosotros amamos al mundo, y hay muchos cristianos, hermanos, que todavía aman el mundo. Y dice Santiago, mire qué dijo, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un cristiano verdadero, ¿sabe qué? Está también separado del mundo. Dígale al hermano: sepárate del mundo, dígale. Sepárate del mundo. Amén. De que todavía hay gente que pone sus prioridades en el mundo, hermano. Y nuestra prioridad tiene que ser, número 1, ¿cuál es? Cristo Jesús. Número 2, Cristo Jesús. Número 3, Cristo Jesús. Número 4, Cristo Jesús. Número 5, Cristo Jesús. Pongamos a Jesús primero. Y mire que vamos a estar bien con Él. Y a su nombre. Y la última, hermano, la fidelidad. Vea 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Y esto es muy importante. Si esto tampoco está en un cristiano verdadero, está perdido. 1 Timoteo Capítulo 6 versículo 3. Si esto no está en un cristiano verdadero, está perdido y está
caminando falsamente. La fidelidad. 6:3. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La última, la número 5, es la fidelidad a permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, somos fieles a la verdad de la palabra de Dios, fíjense que vamos a permanecer en la verdad. Porque dice que algunos enseñarán otra cosa y no conforme a las sanas palabras. Y eso es algo que estamos viendo en este tiempo. Entonces, hermano, si usted dice que camina en santidad, camina guardando la palabra, camina aguardando, hermano, amando al prójimo, anda separado del mundo, pero no está en la verdad, vea eso, sino que está en la mentira. Tenemos que ser diligentes nosotros, hermanos, ¿sabe qué? A buscar la verdad. Y dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos guiará ¿a dónde? A toda verdad. Pero ¿qué sucede entonces cuando el Espíritu Santo se contrita y se apaga? Desobedecemos a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? El último en Tito 2:1, y aquí terminamos, hermano. Tito 2. La fidelidad a permanecer en la verdad es doctrinal, permanecer en la doctrina. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escuche eso. Lo que le está diciendo, hermano, el apóstol Pablo a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros, hermanos, tenemos que anhelar, ¿sabe qué cosa? El evangelio completo. No el evangelio a medias, hermano. No el evangelio medio sancochado. No el evangelio, hermano, que se inventa alguien. No el evangelio que viene un apóstata, hermano, y enseña algo que no está en la palabra de Dios. Porque si usted ama la verdad, usted no se tiene que comer la mentira. Pero desde el momento, hermano, que nosotros nos comemos la mentira, estamos echando, hermano, la verdad por un lado. Y ahí está el peligro gravísimo, hermano, en este entonces. Porque tenemos que ser diligentes a buscar la verdad en la palabra. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. De la manera con que usted se pone en comunión con el Señor, vamos a orar, hermano, en esta hora.
Dice que el Señor hoy nos ha enseñado 5 evidencias auténticas de qué es ser un verdadero cristiano, para que nosotros no nos engañemos ni andemos engañados, hermano. Y que si nosotros, hermanos, nos esforzamos por cumplir esto y avanzamos en la santidad, avanzamos en guardar su palabra, avanzamos en nuestras relaciones con los demás, a no aborrecer a nadie, y hermano, avanzamos en separarnos del mundo y somos fieles a la verdad de la palabra, créame que nosotros, si cumplimos con esto, les voy a decir en esta hora, hermano, que estamos por buen camino. Ya lo demás, hermano, ya lo demás ya no vale, hermano. Es importante, hermano. Señor Jesús, en esta hora te doy la gloria y la honra. Gracias por tu bendita palabra en esta hora, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que cada día más podamos avanzar en la santidad. Revélanos por medio de tu Santo Espíritu aquello que esté en tinieblas en nuestra vida, ¿no? Aquello que todavía esté en oscuridad, esa parte de nuestra vida que esté en tinieblas, Señor, muéstranosla para confesarlo delante de ti y pedirte perdón, y para que nos ayudes y nos fortalezcas a poder caminar en la luz, a andar en la luz, en la santidad. Yo te pido, Señor, en esta hora que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes y nos revele todo aquello, Padre, que a ti no te agrada, Señor Jesús. Y te pido que quites todo aquello que no sirve y que nos enseñes, Padre Santo, a andar en tus caminos. Endereza nuestros pasos, endereza nuestras veredas, Señor, en esta hora, y endereza aquello que está torcido, Padre, y chueco. Si hay algo, Padre, que en lo que nosotros estemos en tinieblas, Señor, en esta hora nos arrepentimos y te pedimos perdón, sabiendo que tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Te pido por aquellos, Señor, que se engañan, por aquellos cristianos que se engañan, por estos evangélicos que dicen que andan en luz, pero que sus obras todavía están en tinieblas, no andando en la verdad, sino que andando ellos en la mentira, en el engaño, en el autoengaño. Padre, en esta hora te pido que tengas misericordia en la vida de ellos y no permitas que se pierdan, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a guardar tu palabra. Enséñanos a amarte, Padre Santo. Enséñanos cómo, Padre Celestial, a guardar tu palabra, a ponerla por obra, a ponerla, Padre, en práctica. Enséñanos, Señor Jesús, te rogamos en esta hora. Te pedimos también, Señor, en esta hora que quites, Padre Santo, si hay algún rencor, odio o algo que esté dañando nuestro corazón hacia alguien, Padre Santo, quítalo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a no aborrecer a nadie. Enséñanos a amar al prójimo, Señor Jesús, así como tú nos has amado, Señor, que podamos nosotros llegar a esa estatura de amar al prójimo, Padre Santo. Te lo pido, Señor, en esta hora, y quita todo aquello que estorbe en nuestros corazones, y enséñanos a tener buenas relaciones con los demás. Te pido también, Padre Santo, que nos ayudes a ser fieles a la verdad, a tu palabra, a ser firmes con la verdad de tu palabra, a ser fieles, Padre Celestial, a tu palabra,
a mantenernos en la verdad. Y quita, Padre Santo, toda mentira de nuestra boca y todo engaño, Señor Jesús, te lo pido. Solo tú puedes hacerlo, Cristo Jesús. Solamente tú puedes hacerlo. Solamente tú puedes hacer la obra en nuestras vidas, Señor Jesús. En este tiempo donde hay engaño, apostasía, mucho espíritu de error, y mucha gente se está perdiendo en ese engaño, Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer en tu verdad, Padre Santo. A amar tu verdad sobre todas las cosas. A ser fieles, Padre Santo, a tu palabra, a tu verdad. A mantenernos, Señor, en el Evangelio completo, en la sana doctrina, así como tú, Padre Santo, se la has enseñado al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a todos los apóstoles, Señor Jesús, que está escrita en tu palabra. Enséñanos, Señor Jesús, a ser fieles a la verdad. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, que tu palabra, Señor, pueda dar un fruto en nuestras vidas y que podamos nosotros crecer cada día más en favor y en gracia delante de ti, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo siempre nos amoneste, nos redarguya, nos exhorte, nos consuele y nos fortalezca en todas las áreas, Padre Santo, de nuestras vidas. Yo te ruego, Señor Jesús, te lo pido en esta hora, y a ti te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.